Hola, buenas noches. Bueno, ante todo, gracias por aquellos que están aquí en el webinar en esta noche. Como bien nos decíamos en la invitación, vamos a hablar de equinoterapia y el aporte de las neurociencias a todo ello. Bueno, mi nombre es Miriam de Monte, soy coordinadora general de este área y a mi lado se encuentra el doctor Carlos Ávila, que es el director para Argentina de NCI, del Neuroscience and Coaching Institute, que tiene base en Texas y aquí en Argentina también esta formación de la cual vamos a hablar esta noche tiene un alcance internacional, lo mismo que la certificación, y hemos tenido participantes de casi 18 países en este momento en el instituto tomando este tipo de formaciones. Bueno, no es el primer webinar que hacemos en cuanto a la carrera, así que bueno, pido disculpas para quienes hayan participado en otros, que vamos a repetir algunos temas que tienen que ver con la parte, digamos, del temario, de la modalidad de cursado y explicar un poco lo que es este campus virtual en el cual nos vamos a manejar estos 8 meses de la formación, pero la idea de esta noche es entrar justamente en ese temario y empezar a conversar por qué se tomaron, digamos, esos puntos, no otros, porque realmente el tema de equinoterapia, de neurociencias, realmente es muy amplio, y cómo es que se eligieron, digamos, estos temas. Así que, bueno, Carlos, pido que te presentes también antes que yo comience con todo esto. Gracias, Miriam, muy contento de estar acá nuevamente. Y bueno, yo soy médico colombiano especializado en neurociencias y en neurocoaching, y como lo hemos expresado en muchas de las otras charlas o webinars, las neurociencias han transversalizado, digamos que todas las profesiones o actividades del ser humano. Es muy importante entender que las neurociencias vienen quizá desde la época de la década del 90, pero en el año 2000 sucede algo especial, y es que se logra estudiar el cerebro en vivo por primera vez. Se desarrolla la resonancia electromagnética de positrones por imágenes, y entonces ya se sabe cada área del cerebro, cómo reacciona, cómo interpreta el mundo exterior, y esto nos permite capacitarnos en poder no solo ser administradores de nuestros propios potenciales, sino aplicarlos en todos los ámbitos del ser humano. Cuando hablamos de la complementación de la equinoterapia con el coaching y las neurociencias, esto se hace en un lenguaje no científico ni denso, es con un entendimiento bastante ameno, y yo lo comparo como con un celular, como si uno le dijera a alguien: explícame toda la electrónica y todos los integrados y circuitos del celular, nadie sabe. Pero si yo le digo a alguien: me enseñas a manejar tu celular, dice: claro, igual es el cerebro, no hay necesidad de aprender todos los intríngulis tan complicados del mundo científico, pero sí saberlo administrar muy bien. Entonces, con esto se potencian muchas cosas, empezando por las relaciones interpersonales, por potenciar las competencias en este campo, y también para que en el trabajo en equipo se pueda obtener mejores resultados. Hay otros aspectos como la neuroética, por ejemplo, que hoy en día está tomando mucha fuerza, y el desarrollo de un autoliderazgo que genere realmente un impacto en los resultados, en los objetivos, aprender a construir futuro y sobre todo explorar la integralidad del ser. Todo esto nos permite, al aprenderlo y capacitarnos, abrir un escenario en el campo de la creatividad y la innovación
de la práctica profesional de las diferentes disciplinas y de alguna manera también hacer que estos procesos que sean efectivos, potenciando los resultados, se conviertan en procesos sustentables y sostenibles. Hay aspectos fascinantes, como por ejemplo poder comprender cómo es que llega la información al cerebro, pero que no se queda simplemente en información. Vamos a aprender herramientas y mecanismos de cómo la información se puede convertir en un aprendizaje, en un conocimiento que quede en la memoria a largo plazo. ¿Qué más vamos a estar profundizando en este acompañamiento? Es el poder explorar cuáles son las resistencias, cuáles son las debilidades que yo tengo en el ejercicio de mi profesión y aún en la vida cotidiana. La riqueza de las neurociencias y del coaching aplicado a la equinoterapia es un océano tan grande de herramientas, como decía Miriam, que uno dice, bueno, de todo esto, ¿cómo lo ordenamos? ¿Cómo lo enseñamos? Y es uno de los desafíos. Y el otro, lo mencionaba hace un rato, cómo transmitir todas las herramientas y los conceptos de neurociencias en un lenguaje amable, cotidiano y sobre todo muy llevado a la práctica. Cada una de las cosas que vamos a ver de manera virtual son totalmente aplicables. Es como un escenario, digamos, inicial que puedo compartirles de lo que es el neurocoaching. Bueno, gracias, Carlos. Bueno, aquí nosotros estamos en una sala, nuestros teléfonos los apagamos siempre antes de comenzar los webinars, pero tenemos uno de trabajo, había consultas con el ingreso a esta sala virtual que de a poquito la iremos incorporando y aprendiéndola a manejar, porque alguna vez, como decimos con Carlos, nosotros también estuvimos del otro lado. Como bien decía recién el doctor Ávila, la idea es esta. En estos 8 módulos se fueron tomando todos los temas que tienen que ver con la equinoterapia, siempre atravesados por las neurociencias y cómo podemos aplicarlo, cómo lo podemos llevar a nuestra práctica. La idea, justamente como recién se refería, era no ver todas las estructuras, excepto que les demos alguna en especial para ver su funcionamiento, pero la idea es que empecemos a comprender que nosotros tenemos un cerebro único que nos hace manejarnos en todos los ámbitos en el que estemos, como un ser donde no puede dividir su pensar, su hacer, su corporalidad en todo esto que hace. Entonces vamos a ir aprendiendo eso para ver, como bien decía él, cómo nosotros después nos manejamos, en este caso, en nuestro quehacer como equinoterapeutas en la pista, cuando estamos trabajando con el grupo interdisciplinario, cuando un padre viene a consultarnos algo, cuando a veces no tenemos el mejor día y tenemos que ingresar a la pista, cómo aprender a dejar, como digo yo, de la tranquera hacia afuera estas cuestiones para poder manejarnos en otra emocionalidad totalmente distinta. Y dentro de, digamos, de todos estos módulos, vamos a poner un ejemplo clásico, voy a ir poniendo algunos ejemplos de los módulos. En el primero vamos a hablar justamente de las grandes diferencias en el trabajo con los caballos, porque a veces en esto que ahora tenemos, que es una herramienta maravillosa como es el Google, ¿no? Poder googlear y cualquier persona puede acceder a un montón de información de lo que era hace unos años atrás, lamentablemente a veces, para quien no conoce tanto, ponen terapias asistidas con caballos, psicoterapia asistidas con caballos, horse coaching, equinoterapia, y realmente empieza a creer que todo es parte de lo mismo porque el caballo está como instrumento o como parte de. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hacer en la clase es justamente esta terminología, tenerla muy en claro, que cuando hablemos de equinoterapia estamos hablando de un grupo interdisciplinario que sostiene una actividad con una persona con discapacidad, que hablemos de horse coaching, tenemos un coach, un especialista equino, que en ese caso no se monta, que en equinoterapia, por supuesto,
todo se basa y se apoya en los 3 principios que lo sustentan. Y dentro de eso, cuando por ejemplo hablemos también en el primer módulo de los 3 principios, no estemos acostumbrados a seguir repitiendo lo que a veces bajamos también de internet, o quienes ya están en la práctica trabajando, digamos, en este área, a veces una de las cosas que nos suele pasar es que tengamos una reunión con un médico, con una obra social, con una prepaga, y lo primero que nos pregunten justamente es cómo están sustentados científicamente estos 3 principios. Entonces ahí vamos a ir viendo todo, ¿no? Lo que es la automatización del patrón de marcha, cómo lo toma el cerebro, qué herramientas necesita, qué pasa cuando ese cerebro está dañado, cómo lo automatiza igual. Si vamos a hablar de los impulsos rítmicos que llegan a través de la columna hasta el cerebro, bueno, cómo son esos pasos, qué tipo de impulsos son, qué activan, qué generan en el otro ese tipo de actividad, y así con la transmisión de calor y con todo lo referente. Luego de eso, vamos a ir empezando con nuestro principal compañero de trabajo, que una de las cosas que también me gustaría que lo fuéramos tomando es como esto: el caballo no es una herramienta de trabajo, sino que simplemente es eso. Es parte del grupo interdisciplinario, es un coterapeuta, porque sus movimientos naturales, su medio ambiente y justamente los 3 principios se basan sobre él, más allá que por supuesto después tengamos una planificación didáctica, una generación de objetivos en la pista, que tienen que ver con, por supuesto, con el caballo. Y en este compañero de trabajo vamos a ir también despejando esas X, como nos gusta decir, que tienen que ver con esto, ¿no? Que a veces mezclamos el entrenamiento del caballo con la mansedumbre, el entrenamiento del caballo con la doma. Entonces, bueno, vamos a ir viendo todas esas etapas, vamos a ir también trabajando en cómo sería la elección de ese compañero, desde la raza, desde su temperamentalidad, en cuanto al cuidado, y ahí siempre va a ir atravesado todo esto, en el caso de Carlos Ávila, con lo que tenga que ver con las neurociencias. Entonces, si necesitamos generar un hábito distinto en nosotros para empezar a trabajar de otra forma, vamos a ver cómo vamos incorporando esos hábitos nuevos y también desterrando aquellos otros que nos llevaban a trabajar a lo mejor de una manera más desprolija, o donde a veces no nos alcanzaban los tiempos en la agenda. Cuando hablemos, por ejemplo, del grupo interdisciplinario, vamos a ir viendo a nivel de neurociencias y sobre todo a nivel ahí sí van a entrar también algunas cuestiones de coaching, cómo hoy se manejan esta gran diferencia entre el grupo interdisciplinario y transdisciplinario, cómo nos manejamos con esta morosidad que recién decía Carlos, se refería a esto, cómo vamos a respetar la mirada de cada uno, cómo vamos a manejar también para que esas reuniones no duren 5 horas y seamos capaces de reunirnos una vez a la semana, 1 hora, y que esa hora sea productiva para lo que debemos hacer. Entonces, la formación realmente es muy completa en cuanto a esto, pero como bien recién se refería, no vamos a hablar de las neurociencias desde algo a memorizar, a ver estructuras, sino cada cosa que miremos vamos a dar su explicación científica, ¿no? Entonces, cuando a nosotros alguien nos diga, mira, yo a veces entro en la pista y cuando tenga un paciente nuevo, me empiezan a transpirar las manos, me siento así, me sonrojo, me pasa esto, bueno, vamos a aprender qué parte del cerebro se activa, una vez que se activó, qué puedo hacer para volver a que eso se vaya aplacando y ponerme en otra emocionalidad con todo eso. Entonces, la formación trata de ser lo más amplia posible y a la vez, como bien decía Carlos, lo más criolla posible en este tema que son las neurociencias, que a veces cualquiera dice, bueno, pero yo no soy neurólogo, no soy médico, ¿cómo voy a llegar a aprender este tipo, digamos, de cuestiones? Pero no, vamos a ir haciéndolo, vuelvo a repetir, paulatino, pero a la vez cada tema va a estar atravesado con esto para que a nosotros no nos queden temas de neurociencia descolgados de nuestro quehacer o del temario propio de la parte de que damos de equinoterapia. Y así, bueno, van a ir otros temas, va a ser muy amplio. También tenemos todo un módulo que tiene que ver, por ejemplo, con los seguros en esta actividad, con cuestiones, digamos, de normativas. En general vamos a ver no solo las normativas de Argentina, como decíamos antes, esto es una formación internacional, así que vamos a ver también cómo se trabaja en otras partes del mundo,
porque como a veces nos gusta decir, uno a lo mejor hoy está en un determinado país, pero uno nunca sabe su quehacer profesional dónde lo lleva, dónde puede impartir un curso, dónde puede ir a perfeccionarse. Entonces también conocer estas normativas y estas cuestiones internacionales nos hacen que que podamos ver, digamos, otros horizontes y otras posibilidades también de trabajo. Así que, Carlos, si te parece, podemos ir empezando a abrir un poquito el chat para manejarnos en forma prolija. Hacemos siempre lo mismo, ustedes van a tener aquí un globito que dice chatear, y en ese globito les pido de dos formas. Por un lado pueden escribir su pregunta, si quieren, para que nosotros la leamos y vayamos respondiendo, o bien colocar un número 5, y entonces nosotros habilitamos el micrófono de los participantes para esto. Sí. Bueno, hay otros aspectos mientras alguien formula alguna pregunta que es interesante meditarlo. ¿Por qué pienso lo que pienso? ¿Conozco mis diálogos internos? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Cómo hago gestión de la percepción de cada aspecto de mi vida? ¿Me gusta lo que hago? Es un campo muy grande de una serie de oportunidades que tiene hoy en día el ser humano de administrar su cerebro, administrar su mente, de administrar su conocimiento. Y una de las cosas que para nosotros es demasiado importante no es entregar información. La información se entra a internet y allí hay millones de datos, teniendo cuidado con la bibliografía. Es llevarlos a que puedan esa información que ha sido con un respaldo bien importante de las mejores universidades del mundo, poder internalizarla como un conocimiento que estoy anexando a mi profesión, a mi estilo de vida, a mi forma de intervenir en otros siendo un agente de cambio. De manera que es muy potente esto y, como lo decía Miriam al principio, tiene un respaldo internacional, una certificación del Neuroscience and Coaching Institute, que está avalado por las dos rectoras del coaching en el mundo, que son la ICF y la IAC. Por acá tenemos comentarios. ¿Quieres, Miriam? Sí, bueno, tenemos dos comentarios. El primero dice: ¿el neurocoaching tiene relación con la programación neurolingüística? Bueno, eso, digamos, vamos a conversarlo justamente en la primera clase, donde vamos a ver cómo nos gusta referirnos, qué somos y qué no somos. Entonces, vamos a ver de qué herramientas nosotros podemos asirnos a la hora de una planificación didáctica, a la hora de este grupo interdisciplinario, qué tantas miradas queremos dentro del grupo interdisciplinario, pero yéndonos un poquito más atrás, esto lo comentaba en un webinar anterior, también lo primero que tenemos que hacer es ver con qué tipo de pacientes vamos a trabajar, para también saber desde qué grupo interdisciplinario necesitamos de respaldo por detrás. Muchas veces no todo el mundo quiere trabajar, digamos, montado en equinoterapia. Hoy sabemos que tenemos otras opciones, o por lo menos se pueden tener pacientes en este área, y se pueden tener pacientes trabajando, por ejemplo, fobias, o adultos no sé, que a lo mejor han tenido una ACV o algún otro tipo, digamos, de accidentes, ya en este caso cerebrovascular, que en los primeros meses a veces todavía no tienen el alta para montar, o a veces no lo quieren hacer simplemente por la edad, porque no quieren, no lo desean, pero sí quieren tener ese contacto con el caballo y con todo el mundo del caballo, y se pueden hacer otro tipo de ejercicios vía en tierra, donde sí ahí empezamos a tener, digamos, la mirada, digamos, de lo que es el horse coaching. Igualmente, en esta formación vamos a hacer, digamos, vamos a dividir las aguas, vamos a explicar el primer día qué somos y qué no somos, y de qué podemos asirnos en cuanto a nuestro trabajo,
pero vamos a hablar de personas que trabajan en el área de discapacidad y todo lo que tiene que ver con ese temario. Por eso también ofrecemos otra formación que sí es la de Horse Coaching, donde ahí sí se habla más, por supuesto, del tema de lo que es la programación neurolingüística que ustedes estaban ahí refiriéndose. Tenemos una segunda pregunta que se están refiriendo a me preguntan dónde se van a realizar las prácticas de esto y cuántas horas son. Bueno, por un lado vamos a tener esta formación de la parte teórica, que se va a hacer todos los segundos y cuartos jueves de cada mes, durante 2 horas y media, 2 horas y media de reloj, no horas cátedra, y a la vez, a partir del 4.º mes de cursado, se comienzan con las prácticas. Las prácticas están divididas en una primera etapa de 40 horas, y en una segunda donde esas 40 horas tienen que ver justamente con la tesina, con el trabajo final, que van a realizar sobre un paciente jinete. Como esta formación, como las que ocurrieron el año pasado con las 2 que tuvimos, y ya se han recibido ambas formaciones, se realizan por convenios donde viva la persona que está cursando. Solo hemos tenido gente de Perú, de México, de Colombia, de Ecuador, de Paraguay, de Uruguay. Entonces lo que hacemos, y muchas veces estas personas que también llegan a nosotros, ya son titulares de un centro de equinoterapia, o bien pertenecen a algún grupo interdisciplinario porque son parte de él, ¿no? Porque es un acompañante terapéutico. Y entonces ahí sí también se les permite realizar las prácticas en su lugar de trabajo, siempre y cuando haya un director, una persona responsable que avale esas primeras 40 horas, que después yo de a poco con nosotros Weber, y mientras que estemos en el curso vamos a ir viendo a qué apuntan estas primeras 40 horas, y después ya, como decíamos recién, tiene que ver con esta tesina, con este trabajo final, donde vamos a aprender a presupuestar, a hacer un informe, a elevar un informe, tanto sea para una obra social, para una prepaga, una medicina de salud, cada país tiene su denominación, y vamos a ir haciendo, digamos, todo, ¿no? Lo que son los objetivos al mediano, a corto plazo, cómo hacemos que estos objetivos sean medibles, sesión por sesión, qué tipo de ficha vamos a utilizar, qué tipo de fotos, si siempre también vamos a hablar hasta cuando hacemos una foto, que esto tiene que quedar registrado para el padre, tenemos que tener la autorización para convertir la foto de un menor, y si no es menor también. Entonces en la formación realmente estamos no dejando, digamos, librado al azar nada que ustedes necesiten justamente en ese quehacer como equinoterapeutas, con el aporte de las neurociencias. Este título justamente es esto, ustedes van a ser técnicos, ¿eh? Hasta ahora tuvimos unas 2 formaciones con un total de 38 personas, y ustedes van a hacer la tercera formación que va a comenzar, y somos los primeros técnicos a nivel mundial en esta especialidad, y mucho menos no lo hay ni con el aporte de las neurociencias, ni sobre todo con una institución internacional que fusione, como bien lo decía recién Carlos, la parte de coaching y la parte de neurociencia. A la vez también nosotros vamos a ver que vamos a trabajar con muchísimo material, porque nosotros trabajamos y somos parte de investigaciones dentro de lo que es, por ejemplo, la Universidad de Harvard. Entonces vamos a tener realmente materiales que son lo último, o sea, a ver, las neurociencias todos los años y cada mes van apareciendo cosas nuevas, más allá de como se refería Carlos. Estos últimos 10 años es como que, a ver, es la era del cerebro, ¿no? Es la era de las neurociencias. Por eso también, otra de las cosas que tiene la formación es la posibilidad de seguir trabajando en red. Todo aquel que ya se reciba de esta formación puede seguir ingresando a las clases de la tecnicatura todas las veces que quiera, sin costo, pero a la vez también puede formar parte de esos grupos de investigación y de esos trabajos en red. Así que hemos tratado, como decíamos, en este diseño que no fue tan sencillo de elegir tantas cosas, que no se nos escapara, digamos, nada, justamente con esto, ¿no? Con lo que se está pidiendo, digamos, a nivel mundial en esta actividad. ¿Tenemos alguna otra preguntita? ¿Cuánto sale esta formación? ¿O esta formación se solicita por mail? Bien, nosotros lo que vamos a dejar ahora al final es la forma, digamos, de comunicarse con nosotros. Igualmente a los mails donde ustedes han recibido
toda esta información, y la página también que tiene el Instituto de Neurociencias, ya está subido el temario completo, y en general también contestada la mayoría de las preguntas estas que ahora nos estamos haciendo en forma presencial con el webinar, y ahí ya también están los links de pagos y todas las posibilidades de pago que hay. Esto, digamos, una pequeña inferencia en cuanto al costo. Todo lo que es Latinoamérica tiene un valor realmente, sabiendo lo que se han ido las capacitaciones realmente en dólares para quienes somos latinos. Entonces tiene la posibilidad también de ser abonada en 8 cuotas sin interés, y también casi estar abonando una tercera parte de lo que sale en estas formaciones, por ejemplo, para Europa. Puedo decir el costo, porque realmente no tengo por qué ocultarlo, es de $140, 8 cuotas de $140, y vuelvo a repetir, no tiene costo, digamos, de financiación, y ahí entrando a la página tenés el link con todas las posibilidades, ya sea una transferencia, una tarjeta de crédito. Si no tienen esto, pueden hacerlo directamente por la plataforma. Así que, bueno, quienes están en Argentina, no quieren hacerlo en pesos, pueden hacer la transferencia en pesos argentinos. Así que, bueno, realmente hemos tratado de cubrir todo en este año que hemos pasado, todas las opciones que se nos han ido pidiendo también a través de las personas que han participado en ella. Así que esa es una, y me parece que dice, me interesó de las reuniones de 5 horas, se ve que nos pasa, perdón, de las reuniones. Sí, otra de las cosas que tienen que ver, justamente aquí preguntan, es que hemos armado estos webinars primero para poder aclarar la gran diferencia de otras formaciones que se están ofreciendo en la red, donde a veces las certificaciones realmente hay que ver, digamos, quién las hace, quién está avalando todo esto. Esta formación tiene un número de matrícula. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, una vez que se reciben, figuran con un número de matrícula, que cualquier persona que, a ver, por decir algo, se recibe Carlos, viene a trabajar a mi centro de equinoterapia, y yo realmente, más allá que él tiene el diploma, quiero saber qué día se recibió, figuran todos los datos, aprobados los módulos, las notas de esos módulos. O sea, si alguien solicita información, la puede tener, que la matrícula está activa, que esta persona es verdad, que ya está recibida, que no adeuda la tesina. O sea, a ver, el título habilitante es cursar los 8 módulos en un 75% de asistencia, haber aprobado las evaluaciones que son mensuales, es una por mes, y a la vez este trabajo final como tesina, más las horas, por supuesto, de práctica. Así que, bueno, eso es en cuanto a unas preguntas. Siguen, si quiere, Carlos. Dice, me interesa lo de las, a ver, no sé qué, cuánto dura, están consultando aquí. Bueno, recién lo decíamos, esto es una formación de 8 meses, comienza este jueves 12 de abril. Para no hacernos líos de agenda, también esto lo tomamos del año pasado, quedaron los segundos y cuartos jueves de cada mes durante 8 meses. Entonces no entramos a ver qué era el día 13 y el 14 y cómo cayó este jueves. Entonces ya sabemos que son los segundos, en los cuartos jueves de cada mes, en esta cantidad de horas, como decía, de 2 horas y media. Yo quisiera resaltar que hoy en día hay una abundancia de cursos, de certificaciones que no tienen un respaldo serio. Y nosotros nos hemos cuidado de eso, de tener una certificación. El Neuroscience and Coaching Institute es un instituto que está en todo Iberoamérica, que hace parte del departamento de neurocoaching de la Universidad de Harvard. Tiene los contenidos bibliográficos de las mejores universidades en el mundo, hacen parte de la IAC y de la ICF. Y aparte de esto, aquellas certificaciones que son de un fin de semana es solo un pequeño curso, no puede darle un registro de una, digamos, profesión tan amplia como es la equinoterapia, y más, como dice Miriam, con esta nueva ingrediente que nos tiene muy contentos, que es la aplicación del coaching y las neurociencias a esta disciplina tan linda. Por eso es el tiempo
es el acompañamiento. Cada uno de los alumnos, cuando tenga dudas, cuando quiera un acompañamiento personalizado, se lo damos. Y también en esa intención, no de que pagaron y se dio una información y ya no los volvemos a ver. Está abierta el aula virtual para que cuando haya una continuidad de estas formaciones puedan ingresar y refrescar sus conocimientos sin costo, porque es una de las políticas de NCI. De manera que es importante. Quisiera también agregar frente a la pregunta de la PNL. La PNL es una técnica, mientras que la neurolingüística es una ciencia. Y entonces dentro de lo que trabajamos en neurocoaching, tiene bastantes contenidos de la neurolingüística también. Somos seres lingüísticos, obviamente. De manera que es muy importante. También otra de las cosas espectaculares que uno lleva a su vida diaria es entender que el cerebro no es multitarea, el cerebro no es multitasking, el cerebro es monotarea. Entonces aprendemos cómo entrenar nuestro cerebro para ser muy productivos y tener una vida, una calidad de vida especial. Es aquellas cosas que siento compartir también. Bueno, si no tenemos, digamos, ninguna otra consulta, porque como este ha sido el tercer webinar que tiene que ver justamente con la tecnicatura, creo que ya en el primero y en el segundo nos han agotado con las consultas. Como bien decía Carlos, a veces hay formaciones express, que no estoy ni a favor ni en contra, simplemente lo que digo es que algunas lamentablemente actúan como un título habilitante, y sabemos muy bien que un título habilitante para esta actividad nos lleva a lo que nos va a llevar esta tecnicatura. Y cuando la terminen, porque fue uno de los comentarios del resto de los alumnos, nos quedamos con ganas de más, había temas que hubiéramos querido volver a ver en mayor profundidad en esto. Entonces, como bien decía recién Carlos, aquí no se termina. Ustedes el año que viene, el próximo, cuando quieran, esto es ilimitado. Mientras que el instituto esté dando estas formaciones en forma online, ustedes simplemente lo único que tienen que consultarnos a nosotros es el número de ID de la sala y qué día estamos dando la tecnicatura en equinoterapia. Otra de las cosas que solemos hacer durante el año, porque este año lo hemos hecho varias veces, es traer a veces algunas personas destacadas dentro de las áreas que nosotros trabajamos. Hace poquito tuvimos temas que tenían que ver, por ejemplo, con el herrado del caballo para equinoterapia puntualmente, y más allá que eso se da dentro de la formación, se trajo un especialista de España y nos explicó las últimas técnicas en esto. Esto se hizo aparte a través de un webinar, también sin costo, que ingresó toda la gente que estaba en esas formaciones, y vuelvo a repetir, nosotros tenemos también la carrera de Sports Coaching y está también la carrera de especialista ecuestre. Entonces, siempre que tenemos una persona que pueda venir a hablar sobre derechos en el área de discapacidad, sexualidad en el área de discapacidad, hay muchísimos temas quienes trabajamos en esta área y lo sabemos, siempre estamos haciendo estas invitaciones, con la idea esa, ¿no? De que sigamos trabajando en red, porque se trabaja a este nivel en general en el mundo cuando se entran en este tipo de formaciones que son tecnicaturas, ¿no? Que serían casi un doctorado, porque a veces en otros países nos dicen, bueno, esto en mi país se llama doctorado, en mi país se llama de otra forma, bueno, tecnicatura, en este caso es tecnicatura, pero sería como una especialización, ¿no? Un doctorado después de otra actividad. Así que bueno, por mi parte, Carlos, si no hay más preguntas, agradecerles a todos aquellos que están presentes, que lo hicieron a través de la aplicación de nuestro campus virtual, otros que nos están siguiendo, la mayoría a través de YouTube. Y bueno, y como recién les decíamos, si te parece, Carlos, querés poner la página del instituto aquí en el chat para que todos lo tengan. Ahí en la página del instituto también van a aparecer los correos personales de Carlos y mío. Y una vez que estemos en las formaciones, nosotros también ponemos a disposición un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp también se pueden hacer consultas grupales y se pueden hacer consultas personales con los profesores
también en su teléfono. A ver, nosotros vamos a dejar todo, nuestros correos, nuestros teléfonos. Siempre le decimos que si nos demoramos un par de horas porque estamos dando clases o porque estamos en alguna otra actividad. Pero no hay una máquina que les contesta, como digo yo, o entran a un mail que una semana después alguien les va a estar respondiendo. Estamos a disposición durante estos 8 meses de nuestros alumnos y así va a ser siempre. O sea, como bien decía Carlos, ya es la modalidad y es el espíritu que tenemos dentro del instituto. Así que bueno, Carlos, de mi parte, agradecida con todos ustedes y bueno, espero vernos en la formación a partir de este jueves. Sí, muy amables por acompañarnos en el webinar, los esperamos, y cualquier contacto personal o aclaración o ampliación nos pueden escribir o contactar y allí estaremos para ayudarles. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, que estén bien.